¿Y si existiera una planta capaz de fabricar 100 toneladas de fertilizante vivo por hectárea cada año, sin agua, sin químicos, sin replantarla jamás? Una planta cuyas raíces perforan 3 metros bajo tierra para extraer minerales que ningún otro cultivo puede alcanzar, que se regenera 4 veces por temporada, que convierte suelo muerto en tierra fértil durante 20 años seguidos. Existió. La ciencia británica la midió, la probó y la declaró el fin de nuestra esclavitud a los fertilizantes industriales. Y entonces desapareció de los viveros, de los catálogos, de la conversación pública. Los gobiernos la etiquetaron como peligro, las tiendas dejaron de venderla, los jardineros dejaron de nombrarla. ¿Qué secreto enterró esta planta para pasar de revolución verde a amenaza silenciada? La respuesta comienza en 1954, en una cabaña alquilada del condado de Essex. Un hombre llamado Lawrence D. Hills observaba el futuro con los ojos de la posguerra. Estantes vacíos, suelos exhaustos, la sensación permanente de que el mundo estaba siempre a una mala cosecha del colapso. Hills no era un visionario carismático. Era un hortelano obstinado con una intuición peligrosa, que existía una planta capaz de romper el ciclo de dependencia química que ya comenzaba a estrangular la agricultura europea. Esa planta tenía nombre científico, Synphytum, pero los campesinos ingleses la conocían simplemente como consuelda. Y tenía un problema mortal. Era incontrolable. La consuelda silvestre se propagaba por semilla como una plaga bíblica. Invadía campos, sofocaba cultivos, convertía huertos en junglas verdes imposibles de erradicar. Ningún agricultor consciente la plantaría voluntariamente. Hills lo sabía. Y decidió domesticar lo indomesticable. Fundó la Asociación de Investigación Henry Doubleday, la HDRA, con un objetivo simple y radical: crear una versión de consuelda que se quedara quieta, que entregara toda su abundancia sin el terror de la invasión. Durante 4 años, Hills recolectó raíces de consuelda de granjas abandonadas, setos antiguos y huertos olvidados. Para 1958, había reunido 21 variedades diferentes en una parcela de 3/4 de hectárea que alquilaba por 10 libras al año. El trabajo era barro, lluvia, soledad y números. Hills cruzó la consuelda rusa, famosa por su vigor brutal, con la consuelda común europea. Buscaba un híbrido estéril, una planta que no produjera semillas viables, que solo pudiera propagarse por división de raíces. Tomó años, pero a principios de los 60, una cepa se destacó entre todas las demás. La Boking 14, estéril, resistente a la roya, inmune a las enfermedades, y con el contenido de nutrientes más explosivo jamás registrado en una planta de cultivo. Los cuadernos de Hills se llenaron de tablas, tasas de rebrote, pesos de corte, análisis minerales. Los primeros miembros de la HDRA, jardineros comunes que donaban peniques y libras, seguían cada dato como si fuera profecía. Y lo era, porque lo que Hills había creado no era solo una planta mejorada, era un protocolo de fertilidad perpetua, una tecnología viva que desafiaba las leyes económicas de la agricultura industrial. Déjame explicarte por qué esto aterrorizó a quienes controlaban el suministro de alimentos. La mayoría de las plantas araña la superficie del suelo. Sus raíces se extienden horizontalmente, compitiendo por los mismos nutrientes agotados en los primeros 30 centímetros de tierra. La consuelda no. Su raíz principal actúa como un taladro mineral viviente. Se hunde de 2 a 3 metros bajo tierra, perforando capas de arcilla, atravesando estratos compactados, alcanzando vetas de potasio, calcio, nitrógeno y fósforo que permanecen intocadas desde hace siglos. Extrae esos minerales del subsuelo profundo y los carga en cada hoja. Una vez establecida, la Boking 14 puede cortarse hasta el suelo 4 o 5 veces por temporada. Espera solo 4 semanas después de una cosecha y el parche vuelve a estar exuberante, listo para otra ronda. Durante una sola temporada de crecimiento, una hectárea puede producir hasta 100 toneladas de biomasa. No es un error tipográfico.
Los ensayos británicos de los años 60 y 70 lo midieron año tras año, incluso en suelos pobres. Los números de laboratorio no dejan espacio para la duda. Las hojas frescas de Boking 14 contienen entre 2 y 3% de nitrógeno, alrededor del 1% de fósforo y hasta 7% de potasio. Ese último número, el potasio, es lo que convierte a la consuelda en oro puro para las plantas frutales. El potasio es la clave de cosechas grandes y dulces. Comparado, el estiércol de granja rara vez supera el 1,5% de potasio. Las hojas de consuelda cuadruplican esa cantidad, pero no se trata solo de NPK. Se trata de lo que Hills llamaba el principio de descomposición instantánea. El bajo contenido de fibra de la consuelda significa que sus nutrientes se liberan en menos de 48 horas. Tira un montón de hojas en compost y en cuestión de horas la pila se calienta 10-15 grados. Los microbios devoran el tejido verde fresco tan rápido que incluso un montón de compost frío estancado vuelve a la vida. Mientras que la paja o el césped tardan semanas en descomponerse, las hojas de consuelda desaparecen en días, alimentando el suelo y cada organismo que vive en él. Remoja hojas en agua y obtendrás un té oscuro y picante con aproximadamente 2% de nitrógeno, 1% de fósforo y 3% de potasio, igualando o superando los cristales azules sintéticos que se venden en los centros de jardinería. La diferencia, el té de consuelda se elabora gratis, de una planta que cortas una y otra vez, no de una bolsa que compras eternamente. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. En la década de 1960, mientras Hills enviaba esquejes de raíz gratis a jardineros de todo el mundo, la agricultura fue barrida por una nueva promesa: el atajo de fábrica. Los fertilizantes sintéticos llegaron en bolsas brillantes con números estampados y afirmaciones de abundancia sin esfuerzo. El mensaje estaba en todas partes: en vallas publicitarias, en folletos del gobierno, en revistas agrícolas, nitrógeno, fósforo y potasio medidos al gramo, listos para espolvorearse en minutos, sin cavar, sin transportar, sin esperar a que las hojas se pudran. El proceso Haber-Bosch, inventado a principios del siglo XX, convertía aire en amoníaco a escala industrial, con un coste energético brutal, pero con rendimientos que prometían alimentar a millones. Los anuncios pintaron un futuro donde la agricultura significaba menos sudor, más certeza y sin sorpresas. Manos limpias, botas limpias, resultados predecibles. La labor de gestionar una planta de fertilidad viva, con sus ciclos y peculiaridades, fue discretamente reformulada como anticuada, ineficiente, cosa del pasado. En este nuevo capítulo de la historia agrícola, había poco espacio para una perenne de raíces profundas que exigía el toque de un jardinero. La consuelda y sus defensores fueron marginados, no por un ataque directo, sino por el incesante ritmo del progreso y la facilidad. Pero esto no es nada comparado con lo que vino después. En el año 2001, la FDA de Estados Unidos trazó una línea dura. Los suplementos de consuelda fueron retirados de los estantes. La razón: contenían alcaloides pirrolicidínicos, pirrolisidínicos, compuestos relacionados con daño hepático si se ingieren. Las advertencias estaban dirigidas a tés, cápsulas y tónicos, no a la planta en el suelo, no a su uso como mantillo o fertilizante. Pero los titulares no hicieron esa distinción. El nombre de la consuelda apareció en listas de alerta para el consumidor. La palabra tóxico comenzó a pegarse a ella como una etiqueta permanente. En la mente del público, una planta promovida durante décadas como aliada del jardín se convirtió en un peligro a evitar. Los centros de jardinería tomaron el camino de menor resistencia. La consuelda desapareció de catálogos y viveros, no porque envenenara jardines, sino porque los minoristas no querían explicar la diferencia entre un suplemento prohibido y una planta fertilizante perfectamente segura. No había leyes contra el cultivo de consuelda. No había multas por usar sus hojas en los tomates. Aún así, el efecto fue devastador. Una planta que había sido favorita silenciosa de los cultivadores orgánicos se volvió radioactiva a los ojos del mercado.
La ciencia detrás del susto es real. Los alcaloides pirrolicidínicos son peligrosos cuando se ingieren en cantidad, especialmente de raíces o extractos concentrados. Pero en el suelo, esos mismos compuestos son descompuestos por los microbios y diluidos por el ambiente. Ninguna agencia reguladora ha prohibido jamás la consuelda como fertilizante. No hay evidencia de que usarla como mantillo o compost represente riesgo alguno para personas o cultivos. La verdadera víctima fue la reputación. La caída en desgracia de la consuelda tuvo menos que ver con lo que hacía en el jardín y más con una ola de miedo regulatorio que barrió toda sutileza. Presta atención porque esto cambia absolutamente todo. Mientras el mundo oficial enterraba a la consuelda bajo advertencias y silencios, un círculo silencioso de cultivadores la mantuvo viva, tranquilamente pasada de mano en mano, como esquejes de raíz envueltos en papel de periódico, como consejos susurrados en mercados de jardinería, como semillas de rebelión plantadas en suelo prohibido. Porque los que la usaban sabían algo que las agencias reguladoras ignoraron. Sabían que la estrategia de suelo ancestral que representa la consuelda no es solo una técnica de jardinería, es un acto de resistencia económica. Un veterano diseñador de permacultura en el Reino Unido tiene un parche de consuelda en el mismo suelo durante más de 15 años. Cada primavera, las plantas rebrotan sin necesidad de estímulo. 5 cosechas abundantes por temporada. Calcula que su pequeño huerto ha ahorrado casi 2.000 libras en una década. 12 bolsas de fertilizante comercial, reemplazadas cada año por un ciclo de cortar y dejar caer. El suelo debajo de sus árboles es oscuro, desmenuzable, vivo con lombrices. Más rico cada año. Sin un solo gramo de fertilizante comprado. En una ciudad a 100 millas de distancia, una jardinera urbana cultiva tomates en un balcón de hormigón. Su rutina es simple. Corta hojas de consuelda, las deja caer alrededor de las macetas y las deja fundirse en el suelo. Para un impulso líquido, fermenta té de consuelda, suficientemente fuerte como para superar la mayoría de los polvos azules del centro de jardinería. Su factura de fertilizantes ha disminuido un 70%. Sus plantas lo demuestran cada temporada con racimos de fruta que desafían la lógica del balcón urbano. En un jardín comunitario, un científico del suelo desglosa los números fríos. Las hojas de consuelda usadas como mantillo o té contienen menos de 1/10 parte de los alcaloides que se encuentran en las raíces. Los microbios del suelo los descomponen rápidamente. No hay evidencia que vincule el mantillo de consuelda con toxinas en las cosechas. Y los ahorros ambientales son reales. Un solo parche de consuelda puede reducir casi 1 tonelada de emisiones de dióxido de carbono a lo largo de su vida útil en comparación con el fertilizante sintético equivalente. Esto no es nostalgia verde, es matemática pura. Ahora conoces el secreto que intentaron enterrar. La consuelda Boking 14 no es una reliquia del pasado. Es una tecnología del futuro que ya existía hace 60 años. Un motor de abundancia infinita que convierte una sola plantación en 20 años de fertilidad autorrenovable, sin insumos comprados, sin dependencia de cadenas de suministro, sin emisiones industriales. Plantar consuelda hoy no es jardinería, es rebelión, es la elección de alimentar el suelo, no la cadena de suministro. Ahora mismo, mientras los precios de los fertilizantes alcanzan máximos históricos y la salud del suelo disminuye en todo el mundo, una planta enterrada por el miedo y la conveniencia ofrece un camino probado hacia la libertad agrícola. La pregunta no es si la consuelda puede cambiar nuestro futuro. La pregunta es: ¿dejaremos que las viejas narrativas nos impidan plantarla? ¿Qué arriesgarías para cultivar la libertad desde la tierra? Pero la consuelda es solo el comienzo. Hay otras plantas que la industria prefiere que olvides. Semillas que alimentaron imperios y que ahora están prohibidas en catálogos. Árboles que curan el suelo y que fueron declarados invasores. Suscríbete a Sabiduría Verde para descubrir los secretos que el mundo moderno enterró bajo el progreso. Porque cada planta olvidada es una revolución esperando volver a la tierra.